bienvenidos y bienvenidas a la Filben 2021 en su 17ª edición. Nos volvimos a encontrar con pandemia presente y hacemos este encuentro vía virtual y también presencial. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en la sede del Palacio Federal de Gobierno, Capitolio y Asamblea Nacional, y también a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Desde ya pueden comenzar a participar utilizando el hashtag #LeerIndependiza. Este año, José Vicente Rangel y Vladimir Acosta son las dos figuras que vamos a estar homenajeando durante nuestra programación. Hoy vamos a hablar de José Vicente, el político. Y para hacerlo, invitamos nos acompañan Óscar Chemel, presidente de Interenlaces, y también nos acompaña Alberto Lovera, hijo. Vamos a estar conversando primero sobre la figura, sobre toda la trayectoria, bueno, no toda, la trayectoria política de José Vicente Rangel, y posteriormente vamos a bautizar el libro El Expediente Negro. José Vicente Rangel es conocido en Venezuela y en toda Latinoamérica por su trabajo como defensor de los derechos humanos. Fue abogado, también fue periodista, se presentó 3 veces como candidato a la presidencia y también fue el primer civil en ocupar el cargo de ministro de la Defensa y tiene un largo historial que vamos a compartir con nuestros invitados. Cabe destacar que comenzó su carrera o su vida política cuando tenía apenas 16 años y comenzó a militar en URD, en la Unión Republicana Democrática. Bienvenido, Óscar, bienvenido, Alberto. Vamos a conversar, ustedes lo conocieron, ustedes pudieron, en el caso de Óscar, pudo trabajar, pudieron compartir durante 5 años, si no me equivoco, en el programa, y queremos saber cómo es o cómo era trabajar con José Vicente. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a la Feria Internacional del Libro, que en esta ocasión le rinde homenaje a 2 figuras históricas del país y del continente, Alberto Lovera, el mártir, y José Vicente Rangel, el periodista, el político, el candidato, el defensor de los derechos humanos. El recuerdo más lejano que tengo yo de José Vicente era cuando estaba en su primera campaña electoral, que creo recordar que era la primera campaña electoral. Yo era poco menos que un adolescente en esa época, pero recuerdo un evento en el Cine Bolívar de la Avenida Sucre, que ya no existe. Ahí recuerdo haber asistido, un chamo, tendría 13 años, 14 años máximo. Era una época en donde los muchachos se estrenaban en la política desde muy niños, desde muy chamos. Desde muy chamos uno comenzaba a interesarse, a leer, a inmiscuirse, a escuchar acerca de la situación política del país. Yo estaba estudiando en el Jesús Obrero, recuerdo. Desde esa época tengo memoria sobre José Vicente Rangel. Recuerdo también una caminata por Sabana Grande en plena campaña electoral. Sobre las campañas electorales, José Vicente me comentó en una oportunidad que si hubiese sido por la cantidad de personas que lo saludaban en sus caminatas, en sus encuentros, por la cantidad de personas que lo saludaban, que lo abrazaban, que lo besaban, incluso que le prometían que votarían por él, él hubiese sido presidente 3 veces. Eso es una señal de madurez, de experiencia, de equilibrio, de sensatez y de profundidad. Valores que acompañaron a José Vicente Rangel durante toda su vida. Hoy hay políticos que lo saludan 3 o 4 personas en un restaurante y ya piensan en lanzarse a la presidencia de la República.
Bueno, es un poco la personalidad de nuestros políticos en general. Pero sí recuerdo muy bien esa anécdota de José Vicente que demostraba un poco esa madurez que había alcanzado. Antes de conocerlo personalmente, como la mayoría de los venezolanos, sentí admiración por José Vicente, por su valentía, el coraje, la inteligencia, el equilibrio, la serenidad, pero también la firmeza, los principios, la convicción, lo inquebrantable de su posición política. No solamente se destacó como defensor y se le reconoce como defensor de los derechos humanos y como excelente periodista, sino que también se le conoce por esa firmeza, esa valentía y por una actitud paternal, protectora, que dispensaba a quienes lo conocían y a quienes lo acercaban, a quienes se acercaban. Siempre tenía tiempo para encontrarse con la gente. Tenía una agenda apretada de encuentros, reuniones, contactos. Mucha gente lo visitaba en sus oficinas de Sabana Grande o de Las Delicias. Y creo que uno de los valores fundamentales fue su lealtad y consecuencia con los principios, con su visión de país y de sociedad, con su compromiso con los más vulnerables, los más pobres, o los que sufrían en carne propia la represión y el crimen por parte de los gobiernos de entonces. Finalmente lo conozco personalmente a partir de la campaña electoral de Hugo Chávez en el 2012, cuando en una ocasión me invita a su programa. Allí conocí personalmente a José Vicente Rangel. A partir de allí se desarrolló una relación unos encuentros, conversaciones casi a diario hablábamos desde entonces, desde el 2012 hasta casi un mes, 2 meses antes de su fallecimiento, hace poco más de, hace ya cerca de un año. Me sorprendía que era incansable, perseverante, riguroso, estricto, disciplinado. Les digo que me llamaba todos los días porque habíamos acordado que la sección al final de su programa, Confidencial al cierre, no sé si lo recuerdan, Confidencial al cierre, en el programa José Vicente Hoy, que se transmitía por Televen los domingos a las 9 de la mañana, él quiso que Confidencial al cierre fuera un capítulo para brindar data, para brindar los resultados de las encuestas más recientes de Interlaces. Entonces, era casi a diario sus llamadas para ver si ya estaba listo el material, si ya estaba lista la data, que necesitaba tiempo para procesar la información, armarla, producirla. Y en tantas oportunidades conversábamos sobre la situación política. Por eso, más allá de su condición de defensor de los derechos humanos, de su firmeza y su valentía en la defensa de los derechos democráticos, de la democracia, de la convivencia, del diálogo, creo que una de las cualidades fundamentales de José Vicente Rangel fue su pensamiento político, el análisis. Meritorios son sus editoriales en ese mismo programa por Televen o sus columnas semanales en Últimas Noticias. Una lección de profundidad, de análisis inquebrantable, de análisis equilibrado, de cualidad inquebrantable por la defensa de los derechos humanos, del diálogo, la armonía, la democracia. Creo que uno de los valores fundamentales de José Vicente Rangel es que fue profundamente democrático, inquebrantablemente democrático. Y fue un profundo pensador del acontecer político. Así como en las épocas de la colonia,
el pensamiento de esa época se expresaba a través de las cartas, más que de libros, de las cartas. En el caso de José Vicente, su visión, su análisis, su interés por la política, sobre todo su análisis profundo, está recogido en estas columnas semanales por Últimas Noticias y en estos editoriales por Televen, los domingos por Televen. Yo creo que además de todas las cualidades que podemos mencionar, ilimitadas cualidades, creo que su condición de pensador político, de analista político, le va a merecer una posición sobresaliente en el país. Todas las semanas y durante poco más de 5 años hubo un confidencial al cierre en todos los programas de José Vicente referidos a las últimas encuestas, a los últimos resultados de los estudios de opinión pública que realizaba Interlace. Eso significaba que era un lector de encuestas, un conocedor de encuestas, que se guiaba por los estudios profesionales de opinión pública, que alimentaban la profundidad de sus análisis. Yo creo que esa es una condición fundamental, el respeto y la atención por el comportamiento social, por el comportamiento político de los venezolanos. En esa época abordábamos, además de la columna semanal y que intercambiábamos acerca del contenido de los programas, era muy frecuente que comenzáramos a analizar la coyuntura. Incluso en no pocas ocasiones, vi a José Vicente reclamando excesos, abusos del poder, tentativas autoritarias desde el poder. Eso le da una condición que baja más allá de la defensa de la libertad y la democracia. Le proporciona la valentía y el coraje para enfrentarse en este periodo, para enfrentarse con algunas, muy pocas realmente, muy pocas, tentativas autoritarias, tentativas contra la libertad de expresión. Pero lo que revela es que la lealtad, la consecuencia con los principios y con la visión de la revolución bolivariana no escondió jamás la actitud valiente de José Vicente para reclamar, cuando era debido, reclamar ciertos abusos y excesos por parte del poder. Entonces, en resumen, hay un José Vicente defensor de los derechos humanos, defensor de los valores democráticos, pero hay un José Vicente pensador político, analista profundo, equilibrado, sereno, imperturbable, inquebrantable, leal y consecuente a sus principios. Y yo creo que esto es uno de los valores más resaltantes de lo que significó la vida de José Vicente Rangel. Entonces, este homenaje que se le rinde hoy a José Vicente Rangel en el marco de esta Feria Internacional del Libro, este merecido homenaje debe servir para relanzar, hacer conocido o dar a conocer el pensamiento político y el análisis político de José Vicente Rangel. En sus columnas semanales, en sus editoriales de Televen, está recogida la historia de este país a profundidad de los últimos 20, 30 años. Y creo que una tarea que pienso que está ya en proceso, una tarea ineludible, inevitable, es recoger todo ese pensamiento, porque nos va a ayudar a entender lo que ha ocurrido en el país en los próximos años y lo que puede ocurrir en el futuro cercano. Entonces, muchísimas gracias. No se olviden de José Vicente, relean sus libros, relean sus columnas, revisen por YouTube sus editoriales en el programa José Vicente Hoy por Televen.
pudimos conocer a un hombre valiente, defensor, protector, paternal, inquebrantable, pensador y sobre todo leal y consecuente con sus principios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar Chemel. Interesante, muy importante rescatar de tu participación que con José Vicente, con los editoriales de José Vicente, pasa lo mismo que con los tweets y todos los discursos de Chávez, que uno los puede poner hoy y siempre le vas a encontrar relación al momento que se está viviendo. Otro aspecto importante de la presentación que nos haces es la rigurosidad y el respeto por el dato. No es ese periodismo que con el tiempo nos ha ido llevando también exceso de redes sociales, exceso de fake news, de poca comprobación de la fuente porque queremos ser los primeros en contarlo. José Vicente siempre es un llamado a tierra a que se tiene que verificar, no tienes por qué ser el primero, sino tener la fuente y poder respetar el dato. Es uno de los valores más importantes también de su trabajo como periodista y también como analista político. Para hoy nos acompaña también Alberto Lovera y está ligado específicamente al aspecto de la lucha o defensor de los derechos humanos que ejerció durante toda su vida José Vicente Rangel. Alberto Lovera es hijo del dirigente comunista revolucionario, aquel oeste Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada, amigo de José Vicente, y él fue vilmente torturado y asesinado por la entonces DIGEPOL en 1965. Esto escribe un capítulo en la historia de José Vicente como defensor de los derechos humanos y también como un resultado, el resultado de la investigación, que es Expediente Negro, que en un ratico estaremos bautizando. Muchísimas gracias, bienvenido Alberto Lovera. Gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer por supuesto al ministro Ernesto Villegas por su generosa invitación a esta Filben. Para mí es gratísimo estar en una de las casas del pueblo, la Asamblea Nacional. Realmente maravilloso que esté abierta al pueblo, al público y sobre todo a turistas que hemos visto pasar por acá, lo cual demuestra de que Venezuela no está sola, Venezuela no está aislada. Es una comprobación más de eso. Refiriendo a lo que decía Oscar, ciertamente José Vicente tiene un conjunto de elementos que componían a ese grande hombre. Y ciertamente tenía una capacidad de análisis y de comprensión de la situación y de lectura de los momentos políticos que, como bien dijo Oscar, quedaron perfectamente plasmadas en sus editoriales del programa y en las columnas que escribía, con frecuencia en el diario Últimas Noticias. José Vicente fue vicepresidente del presidente Chávez, grandes amigos los dos vivieron lo que fue el terrible golpe de Estado, en el cual quedaron atrapados en el Palacio de Miraflores. Y recuerdo aquellas palabras del presidente Chávez cuando José Vicente se acercó a su despacho y le dijo: presidente, si tenemos que inmolarnos, deme una ametralladora. Y Chávez le contestó: no, José Vicente, no es momento, vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Pero ese era José Vicente, ese es el que hablaba Oscar, consecuente, valiente, entregado, creyente fiel de los ideales y de la justicia de la humanidad. Y esa justicia por la humanidad significa, por supuesto, lo que es la defensa de los derechos humanos. Y una de las características de José Vicente en esta historia reciente es que era para mí el más grande defensor de los derechos humanos que ha tenido este país, y sobre todo cuando defender los derechos humanos era un riesgo de vida. Cuando José Vicente salvó a muchas y muchos camaradas del Partido Comunista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de la Liga Socialista, que fueron torturados, algunos asesinados y desaparecidos, como fue el caso de mi padre, otros torturados y luego liberados gracias a la gestión de José Vicente. José Vicente le salvó la vida a muchísimas y a muchísimas de nosotros y nosotros. Y eso requería valentía, requería entrega y requería sobre todo creencia y convicción en lo que se hacía. Y ese era José Vicente. Ese es José Vicente. José Vicente está presente
Está presente en la historia que estamos construyendo todas y todos nosotros. Y con respecto al caso de mi padre, que bien mencionaba Oscar, que bien mencionaba la amiga que con mucha amabilidad nos ha invitado también a su set, queda plasmado todo lo que fue aquello, un octubre de 1965, cuando mi padre fue secuestrado por la DIGEPOL, que era la policía política del gobierno de Acción Democrática en ese momento, y que los gobiernos, tanto Acción Democrática y como COPEI, del 58 al 98, hicieron práctica cotidiana del terrorismo de Estado, como elemento perverso del poder, violando la Constitución mismo que ellos habían redactado, porque la Constitución del 61 consagraba el derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el caso de Lovera lo secuestraron el 18 de octubre, ahora este 27 de octubre pasado se cumplieron 56 años de la aparición de su cuerpo en la playa de Lecherías. El cuerpo de Lovera apareció desnudo en una playa luego de haber sido torturado durante 9 días. A Lovera lo torturaron hasta matarlo. Y Lovera prefirió la muerte antes que entregar la patria. Por eso ese dicho de patria o muerte tiene una significación muy importante para nosotras y nosotros los revolucionarios. Porque así demostró Lovera con su valentía, con su entrega y con su silencio, porque es importante recordar lo que tú decías, militante del Partido Comunista, miembro del Buró Político del Partido Comunista, secretario de guerra del Partido Comunista, secretario del movimiento político que llevaba la vía armada como opción de toma del poder, opción válida en ese momento histórico. Luego que lo secuestran, lo desaparecen, mi mamá se dirige a José Vicente, porque José Vicente era, como decíamos los camaradas, nuestro paño de lágrimas. ¿Con quién hablar? Con José Vicente. José Vicente atendió a mi mamá, la recibió con muchísimo cariño y comenzó la investigación para tratar de salvar a mi papá en un primer momento. Pues apenas mi mamá pasaron 2 días y no sabía de mi padre, se dirigió a José Vicente y se comenzó a intentar ver cómo intervenir aquel cuerpo policial denominado la DIGEPOL para salvar a Lovera. Sin embargo, no fue posible. Y luego su cuerpo apareció un 27 de octubre y en marzo del año siguiente se reconoció con la presencia de José Vicente allí, se exhumó un cuerpo en el cementerio de Barcelona y era el cuerpo de Lovera. Lovera demostró con su aparición la acción de lo que es la figura de desaparición forzada en nuestro país. Y ese era José Vicente, el que nos defendió, el que nos acompañó, el solidario, el político, el estratega. Por eso realmente para mí es un gran honor y un gran placer poder estar aquí con todas y todos ustedes, sobre todo presentando este libro, que es un libro que nosotros llamamos la historia no contada, la historia no oficial, porque en los libros no suele aparecer lo que hicieron esos gobiernos del 58 al 98. Y es por supuesto importantísimo al hablar de esto, hablar como una ruptura paradigmática, histórica y revolucionaria con la llegada del presidente Chávez al poder en la compañía siempre de José Vicente. Y cómo nuestra Constitución define con claridad el delito de la desaparición forzada. Y eso es parte de la historia que estamos construyendo todas y todos nosotros. Por eso de verdad para mí, cuando hablo de José Vicente, recuerdo a mi mamá María del Mar, a quien él definió una vez como María del Mar la indoblegable. Porque mi mamá no se doblegó nunca y acusó a aquel gobierno junto a José Vicente del asesinato de mi padre. Y se determinaron los responsables, está en el libro. Se determinó la acción de terrorismo de Estado. Sin embargo, nunca hubo proceso porque en esa época la justicia sí era controlada por los gobiernos y hacían los desmanes que hacían sin ninguna posibilidad de reconocimiento interno. De verdad, nuevamente agradezco el poder estar aquí, agradezco el poder ser parte de la historia y de verdad, José Vicente está con nosotros. Lo que hizo Oscar es una tarea pendiente, rescatar y escribir con textos o bien sea en video, lo que fueron los editoriales de él en el programa, porque es una lección de historia contemporánea de suma y vital importancia en nuestro país. De verdad que muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias a Oscar Chemel, muchísimas gracias Alberto Lovera. Nos recuerda cómo pareciera a veces que es muy lejana esa historia, que lo es porque ya no sucede, pero fue un tiempo donde era natural y era normal que se desapareciera la gente, como hoy ocurre en otros escenarios latinoamericanos. Y que Venezuela, en este caso, podemos dar fe de que aquí en este momento y hace muchos años no hay desaparecidos, no hay torturados. Procedemos con el bautizo del libro Expediente Negro de José Vicente Rangel, el político, el investigador, el defensor de los derechos humanos. Y para eso invito a subir a Mari Peñán, ¿sí?
Ah, claro. Mari Penyam, vamos a bautizar el libro. Oscar, Alberto, como siempre. Agarren sus petalitos de rosa. Ajá, agarren ustedes sus pétalos y yo les abro. Él abre ahí, agarre sus pétalos para que se los... Que el viento se los lleve un poquito, no importa. Rosas, 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 la foto. ¡Bravo! Cerramos. El tapabocas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este libro va a estar a la venta aquí en la feria. Gracias, Oscar. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes por acompañarnos presencialmente. Estaremos aquí hasta el 14 de noviembre y a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, no dejen de comentar y participar utilizando el hashtag #LeerIndependiza. Hasta la próxima.